¿Y qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro aquí. Soy Guzmán, desearles a todos un excelente día, espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Estoy aquí, como no, para darles el siguiente capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que por favor le den a la campanita de notificaciones, se suscriban y le den me gusta al vídeo. Y no olviden de comentar para que el vídeo se recomienda a muchísimas personas. Ahora ya, sin más nada que decir, que empiece los saludos y el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Ezequiel V, a Héctor Daniel Pieri. También, a Martín 367. Y a Leo Gamer Pro. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúen. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Juego de sombras por Adrián King 1. Capítulo 127. La mente de Eiji estaba casi completamente llena de pensamientos sobre Akatsuki esos días. Era irónico cómo cada paso que daba para acabar con ellos lo preocupaba y temía aún más. Se acercaba cada vez más, pero eso solo significaba que sus enemigos serían aún más difíciles de eliminar. Pain volvería a preparar sus marionetas y Eiji no tendría ni idea de cuál era cuál. Konan podría estar tan desesperada como para usar su arma nuclear la próxima vez que se enfrentaran. Obito podría hacer algo drástico ahora que Eiji se estaba volviendo más molesto de lo que el Uchiha probablemente esperaba. Y Zetsu, bueno, Eiji no sabía mucho de él, claro. Sin embargo, no dudaba de que el hombre planta fuera tan peligroso como los demás, si no más. Tenía vagas notas sobre su conexión con el desastre que supuso el final de la serie. Sin embargo, no sabía con exactitud por qué ni cómo estaba involucrado. Eso lo hacía aún más peligroso que los demás. Al fin y al cabo, más vale malo por conocer. Para empeorar las cosas, no tenía control sobre cuándo podría luchar contra ellos. Todo sería mucho más fácil si pudiera ir a buscar a los miembros restantes de Akatsuki. Sin embargo, ese no era el caso. Estaba atrapado esperándolos, sentado sobre su trasero hasta que decidieran aparecer en algún lugar. Además, tenía que rezar para poder estar lo suficientemente cerca como para alcanzarlos, lo cual era difícil. Ya podía verlos atacar fuera de su alcance. Por grande que fuera su alcance, considerando que Eiji había demostrado que podía correr hasta una nación elemental diferente. Probablemente no volvería a llegar a tales extremos a menos que fuera absolutamente necesario, como con Naruto, pero Akatsuki no podía saberlo con certeza, y eso era lo importante. Cualquier cosa que le diera más tiempo sería bienvenida. Eiji necesitaba tiempo para adaptarse a su nueva situación con su brazo, o la falta de él. Necesitaba tiempo para que sus aliados intentaran obtener información sobre Akatsuki. Necesitaba tiempo para preparar a su equipo. Sus enemigos no se quedarían quietos durante ese tiempo, pero el paso pacífico del mismo aún les brindaría cierto alivio. No tan mal como esperaba, dijo Kabuto, sacando a Eiji de sus pensamientos al terminar su examen. El joven respiró hondo y luego exhaló. Pero peor de lo que esperábamos, supongo, dijo, ofreciéndole una débil sonrisa tranquilizadora al Menin. No era culpa de Kabuto que empeorara cada vez más con cada pelea que libraba. 10 años menos de tu futuro, le dijo el exespía sin rodeos, porque no tenía sentido andarse con rodeos. Eiji asintió, echando la cabeza hacia atrás y cerrando los ojos un momento. Si me dejaras empezar a trabajar en algo para mejorar tu condición, concéntrate en recuperarte, Kabuto, le dijo Eiji, abriendo los ojos de nuevo. Una vez que nos encarguemos de Akatsuki, podremos concentrarnos en lo que queramos. Rayos. Puede que me retire por completo después de eso. Quiero que todos los esfuerzos se centren en acabar con este desastre para que por fin podamos respirar tranquilos. Entiendo, reconoció el chico de cabello plateado, aunque parecía querer discutirlo bastante. Eiji lo agradecía, pero no tenía sentido empezar a buscar una solución para prolongar su vida.
Por lo que sabía, Eiji ni siquiera sobreviviría lo suficiente para usarla. Akatsuki podía acabar con él de varias maneras. Necesitaba concentrar todos sus esfuerzos en eso y nada más. ¿Algo más que decir?, preguntó Eiji, levantando el brazo y pasándose los dedos por el pelo. Tengo una cita. Puedo fabricar un brazo de marioneta para reemplazar el tuyo. Creo que puedes aprender a controlarlo con bastante facilidad. Al menos considerando tu progreso en todo lo demás, le dijo Kabuto con una sonrisa irónica. Lo llenaré de cables, te lo aseguro. Pero no te servirá para lanzar jutsus. Hay técnicas que te permiten hacerlo con un solo brazo, pero no las conozco ni el resto del equipo. ¿Podemos hacer algo al respecto?, preguntó Eiji. Después de todo, esa era la peor parte de perder el brazo, dejando a un lado el problema psicológico. No poder usar ningún jutsu que no dominara a la perfección era casi incapacitante. Algunos podrían ser muy necesarios en el futuro, y eso significaba que necesitaba recuperarlos, y pronto. Bueno, las aldeas grandes tienen algunas de esas, seguro, pero llevaría tiempo traer la información desde Konoha hasta aquí, explicó Kabuto, y Eiji hizo una mueca antes de suspirar. Sí, eso sonaba bastante bien. Tendrían que enviar un mensaje con un pájaro y luego la información probablemente se enviaría con un equipo de Genen no Chuunin, dependiendo de su importancia. Supuso que esto último, si no Jounin. En cualquier caso, tardaría un tiempo en conseguirlo y luego tendría que practicar, lo que llevaría más tiempo. Podríamos intentar preguntarle a Suna, pero, sí, asintió Eiji. Suna les dio la bienvenida, tanto porque Temari había sido parte del escuadrón como porque Eiji era amigo de Gaara, y la gente lo sabía. Además, esos dos también habían dejado muy clara su postura respecto a Eiji. Sin embargo, eso solo se extendía hasta cierto punto. Cuanto más usaran sus influencias, más probable era que la gente de la aldea se volviera contra ellos. Supongo que tendré que arreglármelas con lo que tenemos y enviar un mensaje. ¿Cuándo puedes tener listo ese brazo? Quizás hacerte uno sencillo rápido para que pueda empezar a practicar. O quizás no, dijo una nueva voz desde la puerta. Kabuto se tensó al ver la llegada, lo cual era comprensible. Estaban en una casa de huéspedes proporcionada por Suna y Mana debería entrar sin más. Además, la voz no era de nadie de su escuadrón, al menos no la de verdad. Casi matas del susto a Kabuto, Temari, saludó Eiji con una sonrisa, tras haber captado su presencia con sus hilos. La chica simplemente les sonrió aún más. ¿Se supone que eso es algo malo?, preguntó, haciendo que el ojo del Mednen se contrajera. Dicho esto, le lanzó un pergamino a Eiji, que éste atrapó fácilmente con la mano que le quedaba. Realmente sucedió, la oyó murmurar desde donde estaba, con la mirada fija en su manga vacía. Mi gente me contó lo que sabía, pero es difícil de creer. No soy invencible, le dijo Eiji con una sonrisa irónica. No lo eres, y lo sabíamos. Pero ahora creemos que, aunque no sé si sea algo bueno, dijo Temari antes de fruncir los labios. Luego negó con la cabeza y continuó. En fin, eso es lo que tenemos sobre lanzar jutsu con una sola mano. Al abrir el pergamino, una de las primeras cosas que Eiji vio fue que estaba diseñado específicamente para alguien sin un brazo. De hecho, incluso describía qué parte del brazo debía faltarle a la persona. De lo contrario, las técnicas no funcionarían. Eiji supuso que tenía en cuenta la red de chakra alterada de la persona tras perder parte de la original. Curioso, ya que explicaba por qué la gente no usaba este método para lanzar jutsus incluso sin perder un brazo. Gracias, le dijo Eiji, sonriendo al pergamino antes de cerrarlo nuevamente. Ni lo menciones. Solo tuve que preguntarle a algunas personas y lo conseguí, sin ningún problema. Temari se despidió con una sonrisa, apoyándose en el marco de la puerta. Me refería a haber venido hasta aquí, dijo con una risita. El equipo estaba medio muerto cuando llegaron. No estás tan lejos, así que supongo que hablaste con tus hermanos, tal vez informaste a todos de lo sucedido y luego corriste para acá, aventuró, haciéndola apartar la mirada. Si eso no significaba que tenía razón, entonces no sabía que la tenía. Así que, gracias. Quiero hacer una prótesis de brazo para una marioneta, le dijo Kabuto a la rubia, atrayendo su mirada hacia él. Supongo que Suna tiene discos para ese tipo de cosas. Agradecería que me ayudaras con eso. Puedo darte acceso a la información. Diablos. Hablaré con algunos expertos que podrían hacerlo por... Kabuto lo logra, interrumpió Eiji, haciendo que ambos se volvieran hacia él. Es mi especialista médico.
No es que desconfíe de la gente de Suna, pero preferiría no tener que preguntármelo. Además, así sabrá qué hacer si algo le pasa al brazo, explicó, provocando un lento asentimiento de Temari. Claro, entonces les pediré que ayuden a Kabuto, asintió con naturalidad. Entonces, pareció volverse, incómoda, apartando la mirada de ellos y mirando por la ventana. Eiji también la vio jugueteando con su ropa. También quería preguntar, bueno, si pudiera, ya sabes. Era realmente extraño verla tan nerviosa e insegura. Eso no encajaba con la imagen que Eiji tenía de Temari. Había tenido momentos así antes, sí, pero nunca tan malos. Se preguntaba qué la impulsaba a actuar así. Si pudiera unirme al escuadrón una vez más, soltó, sin mirarlos. Eso hizo que Eiji y Kabuto se miraran, ambos sonriendo, aunque un poco más discretamente en el caso del segundo. Claro que Kabuto solo parecía expresivo cuando sonreía con sorna, así que ahí estaba. Claro, respondió Eiji simplemente, haciendo que la chica parpadeara. No reaccionó, como si no pudiera imaginar que fuera tan sencillo. Se preguntó si esperaba una bienvenida cordial o más resistencia a su regreso. De cualquier manera, no iba a suceder. Que conste que estás atrapada en el escuadrón de por vida, aunque te vayas a hacer otras cosas de vez en cuando, añadió, haciendo que la rubia parpadeara de nuevo. Pobre chica, no sabe en qué se metió cuando se unió a ti la primera vez, comentó Hachi mentalmente, y tuvo que estar de acuerdo. Por otro lado, a juzgar por la amplia sonrisa que dibujó en sus labios, Eiji supuso que no estaba muy angustiada. Menos mal. Sería muy triste si no estuviera tan comprometida. Supongo que ya está, dijo Temari, con una expresión de timidez inconfundible. Ahora, ¿deberíamos ir a buscarte esa información? Preguntó, volviéndose hacia Kabuto. Eiji tuvo la impresión de que quería alejarse de aquella situación vergonzosa. Es muy posible, asintió Hachi, aunque parecía distraída. Probablemente por Tsuchigumo, si tuviera que adivinar. Tienes razón. Buena suerte en tu cita, dijo la gemela antes de retirarse por completo al paisaje mental. Kage, por su parte, ya lo había hecho un tiempo antes para practicar Senjutsu. Y tienes una cita a la que acudir, así que, buena suerte, le recordó Kabuto, como si fuera necesario, antes de moverse para salir de la habitación. Buena suerte, repitió Temari, saludándolo con la mano y sonriéndole mientras se marchaba. Nos vemos luego, gritó mientras se alejaban y se levantó de donde estaba sentado. Entrenar. Añadió, y estaba seguro de oír un grito y una maldición de Temari. Había tropezado con algo y casi se cae. Sí, sería divertido ponerla al día, Eiji estaba seguro. Oh, entonces, 20 años menos, ¿eh? Preguntó Tayuya, moviendo un poco la comida antes de tomar un trocito y llevárselo a la boca. Llevaba haciéndolo desde que salió el tema de su chequeo médico. Bueno, era menos, salió y más al diablo con lo que te preocupa y cuéntamelo, idiota. Te dije que podíamos dejar esta conversación para después de la cita, dijo Eiji, mientras comía un poco. Le devolvió la mirada con una sonrisa irónica. Cállate la boca, gruñó. Tengo derecho a saber esta mierda. Cuanto antes, mejor, así lo superaré más rápido, y su voz se apagó, mirando a un lado. A este paso me alcanzarás, idiota. Si te sirve de consuelo, ya casi terminamos con la lista. Puede que no empeore más que tú, dijo Eiji. El recuerdo de su condición similar lo hizo mover un poco la comida antes de respirar profundamente. No viviremos tanto como de costumbre, dijo Tayuya. Cuatro Ojos me dijo que, si logramos recuperarnos algunos años, no será del todo. Me dijo algo parecido, pero claro, los ninjas no suelen vivir tanto, ¿verdad? Respondió Eiji encogiéndose de hombros, intentando sonreír sin éxito. En cambio, solo obtuvo una mueca amarga. Lo haremos, replicó Tayuya con tanta seguridad que Eiji se sorprendió. Viví toda mi vida pensando que moriría cualquier día. Ahora creo que viviré, y quiero seguir pensando eso. Eiji permaneció en silencio tras esa declaración, simplemente mirando a su novia. Sin embargo, ella no le devolvía la mirada. En cambio, parecía encontrar su comida sumamente interesante por alguna razón. Aún así, consideró sus palabras y levantó la vista. Desde que se había embarcado en el camino que seguía, siempre había pensado que podría morir en cualquier combate contra cualquiera de los Akatsuki. Bastaría con un momento de mala suerte y estaría perdido. Cuanto más se acercaba a su meta, más cerca estaba de vivir en paz. Casi podía saborearlo, casi imaginarlo y se veía glorioso.
Deseaba con todas sus fuerzas hacer realidad esos sueños. Sería genial, dijo Eiji, asintiendo y comiendo un poco más. Sin embargo, no saboreó la comida. En cambio, su mente se centró en sueños y esperanzas para el futuro. ¿Sabes? Naruto me dijo que recordó todo lo que quería para sí mismo cuando estaba a punto de morir. ¿En qué estará pensando Blondie? Preguntó, sin su habitual tono mordaz. Pensó en su novia y en el futuro que quería para los dos. Pensó en mí y en que nuestros hijos no podrían jugar juntos. Pensó en nuestro grupo de amigos y en que no los vería, explicó, y ni siquiera estaba seguro de qué expresión ponía. No era agradable recordarlo, pero aún así, por morboso que fuera, tenía cierta dulzura. Sus mocosos serían una auténtica pesadilla. Aunque, claro, la planta de su novia podría bastar para calmarlos, señaló Tayuya con una leve sonrisa. Aunque no estoy segura de que tú seas lo suficientemente tranquila como para calmar a los nuestros. Ah. Hizo una pausa, prestando toda su atención a su novia. Al parecer, no se había dado cuenta de lo que había dicho, porque Tayuya tardó un segundo en reaccionar, poniéndose tan roja como su pelo. ¿Qué? Casi gritó. Estamos juntos, claro que estoy pensando en un futuro, idiota. No es que sea tan pesimista y crea que vamos a romper en cualquier momento. Si fuera tan insegura, ni siquiera estaría aquí, idiota, se defendió. No dije nada, aseguró Eiji con una sonrisa un poco más amplia que antes. Imagínate la cara que pondría la gente al enterarse, señaló, provocando un bufido en su cita. Nariz roja podría tener un infarto, comentó Tayuya, haciéndolo reír. Y casi todos estarán preocupados de que otro tú venga a arruinarlo todo. Uno con un toque de tu maravillosa personalidad y más inclinado a las ilusiones, añadió Eiji con una sonrisa. Sí, asintió Tayuya, con la voz apagada y la sonrisa desapareciendo poco a poco hasta casi desaparecer por completo. ¿Crees que sea posible? Definitivamente, respondió sin dudarlo. Ella le preguntó si era posible, y lo era. También era posible que se cansara de él. Quizás fuera él quien terminara la relación. Era posible que uno o ambos murieran. Sin embargo, ese final feliz también era una posibilidad. Si el pensamiento de Tayuya se parecía en algo al suyo, eso era suficiente. Había pocas certezas en el mundo en el que vivían, así que los tal vez eran todo con lo que contaban. Creo que me gustaría ver eso, dijo Tayuya, sin dejar de comer, esta vez con más entusiasmo. Dijiste que querías ser un Chunin Sensei si sobrevivíamos a toda esta mierda. Sí, confirmó. Aunque, con mi pequeño truco, continuó, señalando su nueva frente protegida por la manga vacía, puede que no sea viable. Aunque tengo una idea que podría permitirme hacer algo similar. Tendrás que contármelo algún día, reflexionó Tayuya en voz alta, casi distraídamente. Suena aburrido, pero ya hemos tenido suficiente emoción. Creo que me gustaría simplemente, viajar, tocar música y esas cosas. No tener que temer a qué cabrón nos podamos encontrar. Viajar, enseñar y tocar música, resumió Eiji con un murmullo y una sonrisa. Me encanta. Parece divertido. Claro que sí. Se me ocurrió más de la mitad, se burló Tayuya. Eiji solo rió entre dientes y negó con la cabeza. Sí, sin duda sonaba a que lo pasaron bien. Ahora solo faltaba hacerlo realidad. Oh, y eso es todo, anunció Kabuto, apartando las manos mientras Eiji observaba su nuevo brazo. Una solución temporal, sin duda, y se notaba. Parecía sacado directamente de un maniquí de madera. Kabuto lo había hecho en menos de un día, simplemente haciendo la estructura para poder tener el brazo ya y practicar con él. Todavía discutían cómo construir lo que sería una versión más permanente, o al menos una más orientada al combate. Eiji tenía la sensación de que tendrían que construir una serie completa de cosas si no encontraba otra solución a su problema. Tal como estaban las cosas, tendría que aprender a manejarlo desde el principio, lo que le hacía estar muy agradecido por su sistema y todas las mejoras de experiencia que había acumulado hasta entonces. Sin duda le serían útiles para acostumbrarse a su nueva extremidad. Canalizando su chakra como Kabuto le había indicado, Eiji se concentró en el objeto creado. Su energía fluyó hacia él, como venas que se extendían por el antebrazo de madera hasta las yemas de los dedos. Alcanzó los puntos que su compañero le había indicado y luego, suave y vacilante, tiró. Y el índice se movió. Nueva habilidad adquirida.
Maestría en marionetas nivel 1 no se detuvo ahí, cambiando lenta pero seguramente todas las articulaciones del aparato, buscando cualquier problema o cosa que debiera ser abordada. El único problema que encontró, sin embargo, fue que funcionaba mejor que su brazo. Todas las partes se retorcían y giraban más de lo que su brazo humano podía o debía. No era malo en sí mismo, algunos incluso lo llamarían bueno, pero en ese preciso instante lo desconcertó un poco. Quería engañarse a sí mismo creyendo que estaba de nuevo completo, pero esos detalles le recordaron que no era así. ¿Puedes hacer que el siguiente se parezca más a un brazo humano? Sé que es más práctico que las articulaciones giren más de lo debido, pero, Eiji se quedó en silencio, incapaz de encontrar las palabras para describir la sensación. O tal vez temía parecer idiota, porque sin duda le parecía una tontería quejarse. ¿Raro de cojones? Preguntó Tayuya desde donde estaba, mientras el resto del equipo y Naruto observaban su nuevo brazo. A mí me parece raro, y no soy yo quien lleva esa porquería. Sí, eso, asintió, dándole a su novia una sonrisa de agradecimiento que ella puso los ojos en blanco. Puedo hacerlo, asintió Kabuto, accediendo sin rechistar. Eiji se preguntó si era lo que esperaba, pero se abstuvo de preguntar. Podemos hablarlo más tarde. Por ahora, ¿quieres que trabaje en eso para ponerle esas limitaciones? No, está bien. Me encargo de eso mientras trabajas en el nuevo modelo, dijo Eiji con un gesto de la mano, con los labios fruncidos al poder volver a hacer lo mismo con el brazo izquierdo. Probablemente se veía muy extraño ver la extremidad con forma de maniquí en lugar de una humana, pero aún así era mejor que nada, eso sin duda. Tengo mis propias cosas en las que trabajar. ¿Y no era cierto? La habilidad que acababa de adquirir se había añadido justo al lado de la otra en la que tenía que trabajar. Ambas eran prioridades por el momento. De hecho, la otra era incluso más importante que manipular su nuevo brazo. Al fin y al cabo, el brazo no era realmente necesario, solo era para tener un poco de tranquilidad. Por otro lado, y maestría en sellos de una mano, nivel 5 aumenta la habilidad del usuario para utilizar jutsu con sellos de una sola mano. Rangos de jutsu utilizables necesito mejorar esto, necesito acceso completo a mi repertorio y lo necesito para ayer, pensó Eiji. Lo único bueno de su situación era que ahora podía usar Tsuchigumo con total libertad, y esa era una carta muy útil. Ella compensaba con creces el jutsu que de repente ya no podía usar, excepto quizás el genjutsu del vacío, pero aún así. Sería mucho mejor si estuviera en su estado original en lugar de haber quedado incapacitado al mismo tiempo que esa opción se volvía útil. Tsuchigumo ladró con determinación en su interior y sonrió suavemente. Sí, ella lo cubría. No tenía por qué preocuparse tanto, pero suponía que era en eso en lo que era bueno. Preocuparse por el futuro era casi parte de su personalidad en ese momento, después de tanto tiempo así. Eiji observó de reojo cómo Hirogo salía de la habitación con la excusa de entrenar. Poco después, Fu lo siguió y Kabuto dijo que empezaría a entrenar su siguiente brazo. Temari comentó que tenía que comprobar cómo se encontraba Suna sin su hermano, algo que había hecho desde que llegó, en realidad. Pero él lo sabía. Se iban a propósito. Tuve que hablar un poco estos últimos días, comentó Tayuya, como quien dice del tiempo. Lo que inmediatamente significaba que tramaba algo. Nunca hablaba con tanta naturalidad. Y creo que tengo buenos planes para la cita de hoy. Qué bien, respondió con una suave sonrisa. ¿Qué tenías en mente? Bueno, primero que nada, Bimbo número 1 sugirió un lugar para cenar, empezó a explicar su novia, y él se acomodó, moviendo el brazo distraídamente mientras escuchaba. Sin embargo, sus ojos no la apartaron de su vista, y ella sabía que tenía su atención. Después de eso, el resto del equipo también nos ayudó a elegir un buen lugar para pasear de regreso. Suena bien, dijo asintiendo. Pero eso no es todo, señaló Tayuya, y él parpadeó. Su expresión cambió a algo que solo pudo describir como depredadora. Parpadeó de nuevo. Esto es solo el comienzo de nuestra noche, líder intrépido. Solo el comienzo. De alguna manera, su expresión se acentuó. Eiji casi se preocupó por la forma en que lo miraba, como un gato miraría a un ratón con un aspecto particularmente apetitoso. Pero en lugar de eso, él le devolvió la sonrisa. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Estoy agotado. No precisamente por escribir, eso va como siempre. Sin embargo, he tenido que lidiar con la visita de familiares durante un tiempo prolongado, y eso significa más interacción humana de la que estoy acostumbrado.
Me está dejando sin energía, te lo aseguro. Además, no me he sentido muy bien, lo cual no ayuda. En fin, el capítulo estuvo bien. No tengo nada de qué quejarme, lo cual es bueno. Espero que hayas disfrutado el capítulo. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patre sobre patreon.com/adriankin enlace de Discord. Discord.gg Weblink pregunta al azar. ¿Qué tal el clima por allá? Estoy hecho un horno y las nubes me han abandonado. Nos vemos. Capítulo 128. De repente, Eiji se encontró en momentos en los que no tener un brazo casi parecía algo bueno. Casi, por medio segundo y con algunas concesiones severas, pero la realidad era evidente. Uno de esos casos ocurrió esa mañana mientras preparaba el desayuno. Normalmente, habría sido como cualquier mañana, pero esta vez fue diferente. Era la primera vez que cocinaba desde que perdió el brazo, y seguía haciéndolo con una sonrisa mientras los cables danzaban por la cocina. Cada hilo tenía algo que hacer y todos cumplían su función a la perfección. Eiji estaba casi seguro de que su habilidad culinaria ayudaba en parte a todo. Fueran cuales fueran las razones, la escena que tenía ante él era digna de admirar. Y aún así, apartó la mirada, incluso mientras seguía cocinando. Hacía tiempo que no necesitaba mirar algo para verlo, y la multitarea le salía de forma natural en ese momento. Aún así, normalmente habría dejado una parte a los gemelos para que la vigilaran, por si se distraía, pero decidió ser más perezoso y cocinar un clon, principalmente porque los gemelos estaban ocupados y probablemente necesitarían volver a su mente de todos modos. Uf, es demasiado temprano para estar despierta, refunfuñó Tayuya, parpadeando con dificultad. ¿Qué demonios haces despierta, líder intrépida? Preguntó, antes de detenerse y casi congelarse. ¿Qué demonios hago aquí? ¿Estás diciendo que olvidaste lo que pasó anoche? Casi me siento ofendido, respondió con una leve sonrisa. Un gesto que se amplió al ver la mirada entornada que ella le dirigió. Fue una obra horrible de ver. Le arrancaré el pelo a la tonta por esto, refunfuñó, frotándose los ojos para quitarle el sueño. O al menos lo intentó. Estuvo bastante mal, asintió Eiji. El baile de después estuvo bastante bien, lástima que alguien se durmiera, añadió, provocando un ligero rubor en ella. ¿Estás cómoda? Más te vale, tuve que dormir en el sofá. Idiota, refunfuñó en voz baja. ¿Me has traído hasta aquí? Claro que sí. La gente de Suna se lo pasó genial, respondió con una sonrisa. No es que los culpe. Al fin y al cabo, ya empezabas a forjarte una reputación aquí y de repente, ahí estás, cargada como una princesa, roncando para que todos te oyeran y griega. Yo no ronco. Protestó la chica, golpeándolo en plena cara con una almohada. Deja de mentir, mentiroso. Sí, supongo que estoy un poco cansado, reconoció Eiji con una risita. Nadie te vio, no pasa nada. Ahora, estoy preparando el desayuno, ¿quieres? Aunque no hacía falta que lo preguntara, a juzgar por cómo se animó. Además, agradezco el esfuerzo de anoche, aunque los planes podrían haber salido mejor. Bueno, al menos sabes que me esforcé, murmuró, probablemente sin querer que él la escuchara. Pero él sí, así que se acercó y la besó en la frente. Siempre se veía adorable cuando él hacía cosas así. Con esa expresión adorablemente confundida que contrastaba marcadamente con su habitual expresión de confianza o enfado. Sí. Ahora, vámonos, dijo, saliendo de la habitación para seguir cocinando. Supongo que tendré que planear la próxima cita, ¿no? Normalmente, sus citas con Tayuya eran lo más sencillas posible. No había mucha planificación, ya que en ese sentido eran gente sencilla. Salían a comer algo o tal vez de compras, y poco más que disfrutar de la compañía mutua y relajarse en general. Era la mejor cita, en su opinión. Aún así, eso no significaba que no apreciara que Tayuya se hubiera esforzado mucho más de lo habitual en su último encuentro. Quizás tuviera algo que ver con la especie de confesión que tuvieron al llegar a Suna. O quizás simplemente se diera cuenta de algo sobre su relación. El propio Eiji sabía que ahora todo se sentía diferente. Simplemente se sentía, más. Así que supuso que también podría tomarse las cosas más en serio. Aunque deseaba que Ino estuviera cerca para pedirle consejo. Sería un fastidio soportar todas las burlas, pero lo soportaría con gusto para saber qué hacer. Eiji simplemente no sabía lo que hacía, aunque sentía que las cosas iban bien. Supongo que Fuitemari serán mi consejera femenina, pensó, divertido.
Una sensación que solo aumentó cuando sintió una tos en la mente. Yachi, corrigió. Pensé que no querías involucrarte demasiado en mi vida amorosa, añadió, convencido de haber hecho un buen trabajo. Buena salvada, pero no hay suerte, desbarató sus esperanzas sin piedad. Y no me importa dar consejos. Simplemente no quiero ver de cerca cómo es tu vida amorosa, eso es todo. Lo mismo para Kage Itsuchi. En fin, sí, podemos hablarlo después. Estoy jugando con la chica ahora, y no le gusta que no le preste atención. Diviértete, le dijo. Habría pensado en lo raro que era tener una versión femenina de Orochimaru en su mente como consejera para sus futuras citas, pero, bueno, su vida nunca había sido del todo sensata, ¿verdad? Así que no le prestó mucha atención. Además, tenía mejores cosas en las que centrarse, como la deliciosa comida que acababa de preparar. O su hermosa novia, que se levantaba y entraba al comedor. Sin embargo, este último detalle lo hizo reflexionar. ¿Esa es una de mis camisas?, preguntó, mirando la prenda negra y roja mientras Tayuya se sonrojaba. Mi camisa estaba toda arrugada, dijo, y su excusa sonó débil incluso para ella, a juzgar por su rostro cada vez más rojo. Aún así, mantuvo la boca cerrada y preparó la mesa con sus cables. «Oh, ¿quieres decir que podría controlar la arena como el Kazekage?», preguntó Hirobo, con dudas y esperanzas a partes iguales. Tras el resumen que Eiji le había dado sobre su futuro entrenamiento, era una evaluación justa. Junto a él, Kabuto permaneció en silencio mientras Temari entrecerraba los ojos. La chica había aceptado bastante bien el hecho de que ya no era su única segunda al mando, según él. Por otro lado, Kabuto había hecho un buen trabajo hasta ahora y no era tan estratega como ella. Ella tenía la cabeza para asumir el papel en situaciones de batalla, pero él tenía la habilidad para trabajar en equipo. Era un sistema que, en realidad, creía que funcionaría bastante bien. Pero volvamos a lo que estaba haciendo en ese momento y no realmente. Ese nivel de control requeriría tiempo. Probablemente te pasarías la vida entera intentándolo, sin concentrarte en nada más, le dijo Eiji, destrozando esas esperanzas con rapidez y sin piedad. Ese tipo de compromiso probablemente lo perjudicaría más que lo beneficiaría. En cambio, abordarían el tema desde otra perspectiva. No, eso simplemente no se puede hacer. Lo que puedes hacer es hacer cosas rudas como lanzar arena por todas partes o algo igual de contundente. Sin embargo, eso no requeriría mucho control ni chakra, y sería una gran ventaja en un terreno como este, explicó, arrastrando el pie sobre la arena para dejar aún más claro su punto. Tiene sentido, dijo Hirobo tras procesar la información un momento. Frunciendo el ceño, asintió, mirándolo fijamente. ¿Cómo empezamos? Y así, un clon se dedicó a trabajar en la teoría de Jutsu con el hombre mientras este se concentraba en el resto del equipo. Al parecer, era un día de clases individuales, y su equipo estaba ansioso por empezar a trabajar. Además, nadie tenía que cuidar a la princesa como en Iwa, así que eso era una ventaja, supuso. En cuanto a ti, empezó Eiji, señalando a Fu con la cabeza. Era buena. Tenía una defensa y un ataque sólidos con su armadura, e incluso algunas opciones a distancia con su seda de insecto y sus ataques de escamas. No eran precisamente de primera categoría, pero eran útiles para controlar mejor el campo de batalla. Incluso tenía una movilidad decente con sus alas en modo bestia con cola, lo que mejoraba mucho las cosas. Creo que necesitas más alcance. Tienes algunas opciones, pero podrías ser mucho mejor. ¿Quieres hablar de esto con el 7 colas y lo hablamos luego entre nosotros? Me parece bien, respondió ella, asintiendo. Tenía una sonrisa en el rostro, lo que le hizo pensar que ya tenía algo en mente. Además, exclamó, antes de que él pudiera cortar la conversación y marcharse. Dudó un segundo antes de asentir de nuevo. Chomei, dijo, haciéndole parpadear. El 7 colas se llama Chomei, explicó, y se marchó corriendo antes de que él pudiera comentar nada. Vaya, eso fue algo, reflexionó, siguiéndola por un segundo. Un acontecimiento interesante, y Eiji, sinceramente, no sabía qué pensar. Aunque casi seguro que era algo bueno, así que simplemente se encogió de hombros y siguió adelante. No era gran cosa en el panorama general, pero significaba que había conseguido un gran apoyo de un aliado bastante poderoso, aunque ya contaba al 7 colas como tal. ¿Y entonces? Lo animó Naruto, saltando de puntillas con entusiasmo.
Eiji suspiró, porque, sinceramente, la energía inagotable del rubio solo lo hacía sentir aún más cansado de lo que ya estaba. Aún así, también le hacía sonreír con cansancio a pesar del cansancio que cargaba sobre sus huesos. Si bien la energía de Naruto no le ayudó mucho, su entusiasmo sí le levantó el ánimo. Básicamente, necesitas más alcance, resumió Eiji encogiéndose de hombros. Lanzar etiquetas explosivas está muy bien, pero necesitas más opciones en una batalla donde no has podido controlar el entorno. ¿De acuerdo? Tiene sentido, ya tengo algunas ideas, seguro que sí, así que haz una lista, piensa cuál es mejor y por qué. Una vez que lo tengas claro, podemos repasar la lista y te daré mi opinión, ¿de acuerdo? Le dijo a la rubia, recibiendo un asentimiento inmediato y Eiji pudo ver cómo los ojos azules se desenfocaban, ya hundidos en su mente retorcida y peligrosa. Se estremeció al pensar en lo que les sucedería a los enemigos de Naruto en el futuro. Entonces, supongo que Tayuya es la última, ¿qué nos tienes? Preguntó Kabuto, adivinando cómo irían las cosas. En lugar de responder, Eiji ladeó la cabeza y miró a Temari. Vi que estabas practicando con marionetas, señaló la chica, mirando a su vez al Menin. Puedo ayudarte a mejorar en eso. Tengo un hermano titiritero y me he enfrentado a muchos. No te daré consejos al nivel de Sasori, pero puedo darte algunos conocimientos que probablemente te hayas saltado. Eso y tiene sentido, asintió Kabuto, dándole vueltas a la idea. Tras un momento, volvió a asentir, esta vez con más convicción. Diviértanse, y traten de no matarse, les dijo Eiji con un gesto de la mano. Era muy consciente de que ninguno de los dos respondió. Bueno, Kabuto debería poder reconciliarse con ella si llega el caso, decidió, centrándose entonces en su novia. ¿Grupo clon, entrenamiento de Genjutsu y tocamos juntos? Preguntó, y él sonrió. Aún tienes que mejorar con la guitarra y el brazo nuevo, añadió, devolviéndole la sonrisa. Oh, tiene un lenguaje colorido, comentó Kabuto, provocando un bufido de Temari y una sonrisa irónica de Eiji. Pasó buena parte de su vida jugando borracha, creo que es de esperar, señaló antes de recostarse en su silla. El equipo estaba básicamente descansando, holgazaneando en la casa que le habían dado mientras Temari, Kabuto y él repasaban el mensaje que acababa de recibir de Iwa. Al parecer, la situación se había vuelto un caos por allí debido a lo sucedido. Por suerte, parecía que se había desatado el caos, pero no todo había ido a más. Era más bien que todos estaban nerviosos. Lo sucedido significaba que alguien se había enterado de la cumbre, que había sido un secreto bien guardado en su mayor parte. La única razón por la que Eiji lo supo fue porque tuvo que escoltar a Tsunade y actuar como guardaespaldas. Sin embargo, era un evento muy importante, y cuanto más importante era algo, más probable era que se filtrara, lo cual era bastante frustrante. Había varias maneras de atar cabos, incluyendo quién había desaparecido para esto, pero aún así. Esto también era mucho más organizado que Akatsuki a ese momento. Ya habían sido una amenaza antes, con todos sus ninjas de rango S, claro. Ahora, sin embargo, eran una amenaza metódica, y eso cambió las cosas drásticamente para todos. Lo bueno era que ya se había encargado de ellos casi por completo y, según su información, solo quedaban la pareja líder y poco más. El mundo desconocía lo peligroso que era Zetsu, y ni siquiera sabían de Obito. Eiji no dudaba de que pronto actuaría. De ninguna manera se quedaría de brazos cruzados mientras sus planes se desmoronaban. No, era básicamente un animal acorralado, y no había nada tan peligroso como uno de esos. Solo pudo suspirar al pensar en esos pensamientos. Cerrando los ojos, Eiji apoyó la frente en la palma de la mano mientras el codo descansaba sobre la mesa. Volvió a abrir los ojos con cansancio y miró su brazo de madera, que empezó a mover distraídamente de un lado a otro, meneando los dedos y demás. Era extraño verlo, pero curiosamente y distraía, supuso. O tal vez su mente cansada se aferró a lo primero que pudo y se dejó llevar por ello. Tan cerca, murmuró, sin ser del todo consciente del silencio que había reinado en la habitación. Tan lejos, terminó, dejando caer sus dedos falsos sobre la mesa y comenzando a tamborilear con ellos. Pronto, a la melodía sin melodía se unió una flauta. Cuando los sonidos sin sentido se convirtieron en música de verdad, Eiji se detuvo, simplemente cerró los ojos de nuevo y escuchó. Gracias, Tayuya. Dicho esto, se enderezó de nuevo en su asiento, aunque este se desmoronó al apoyarse perezosamente. Observó a su escuadrón y a Naruto durante un largo rato, intentando poner en marcha su mente.
Hachi y Kage, mientras tanto, discutían el asunto entre ellos mientras él escuchaba a escondidas. Al final, asintió para sí mismo. Tengo que escribir una carta, ¿crees que puedes hacerlo por mí, Temari? Preguntó, recibiendo un rápido asentimiento de ella. De hecho, que sean dos. Una para Konoha y otra para Kumo. A ninguno le va a gustar el mensaje. Eiji se sorprendió de que respondiera afirmativamente con la misma rapidez. Sin embargo, agradeció su confianza. Kabuto, necesito que me prepares un brazo listo para la batalla. No tiene que ser perfecto ni estar completamente terminado, pero lo necesito rápido para poder empezar a practicar. Puedo hacerlo. ¿Cuánto tiempo tengo? Preguntó el Mednin al instante, y Eiji ya podía ver cómo su mente procesaba el problema que le presentaba. Antes de responder, miró con cierta inquietud un párrafo específico del mensaje que había recibido. Antes de que pudiera siquiera responder, parecía que el ex espía ya había captado lo que iba a decir. Ya veo. Entendido. Y con eso, Kabuto se levantó y se fue. Hirobo, continuó Eiji, haciendo que los dos también se enderezaran. Vayan a entrenar, ¿quieren? Nos vamos pronto, así que necesito que se recuperen rápido. Temari se reunirá con ustedes después de que terminemos con esas cartas. Señor, sí señor, dijo Fu alegremente antes de levantarse y empezar a alejarse saltando. Estaba casi seguro de que fingía esa actitud para animar al equipo, a él en concreto. Se lo agradecía. Había descubierto que ella tenía el mismo efecto estimulante que Naruto, y lo apreciaba mucho. Sobre todo en momentos como esos. En silencio, Hirogo lo siguió. Naruto, comenzó Eiji, dirigiéndose a la única persona que no era miembro del escuadrón en la habitación. Atrapa este lugar hasta el infierno y de vuelta, ¿quieres? Nos iremos, lo que significa que el lugar será más peligroso después. Por suerte, recibirás refuerzos, añadió, mirando de nuevo el mensaje que había recibido. Pero aún así, estaría más tranquilo si supiera que hiciste lo mejor que pudiste. Kisame ya no es un problema, o Sameada más específicamente, así que tus sellos deberían ser mucho más efectivos si te atacan de nuevo. ¿No es genial? Preguntó el rubio con una sonrisa que no reflejaba su alegría habitual, sino mucho dolor, prometiéndole a cualquiera lo suficientemente insensato como para ir tras él. Parecía que se había ofendido personalmente por la forma en que la pareja Akatsuki había superado su campo de sellos y ahora ansiaba demostrar que eran la excepción y no la regla. A Eiji le parecía bien. Después de todo, un Naruto motivado daba miedo. Claro, nadie querrá siquiera pensar en ir tras mí después del primer intento. Si es que a esas alturas podían. Y con esa aterradora declaración, la rubia se fue. Entonces, líder intrépido, ¿qué hay de mí? Preguntó su novia, la única a la que quedaba por dirigirse, y Eiji se desanimó un poco. ¿Puedo pedirte que sigas tocando? Necesito la calma que me da tu música. Quizás podamos entrenar con arañas o ninjas Suna después, ¿qué te parece? Preguntó, sin siquiera intentar ocultar lo mucho que lo necesitaba. Las cosas se pondrían muy mal pronto, y eso era mucho decir. Necesitaba cualquier oportunidad para relajarse un poco. En silencio, Tayuya simplemente tarareó, asintió y se acercó a él, tomando el asiento junto a él y arrastrándolo un poco más cerca. Luego se sentó y apoyó la espalda en su brazo sano. Mientras ella comenzaba a tocar, él cerró los ojos un momento antes de abrirlos y mirar a Temari. Vamos a empezar. Oh, Sasuke Uchiha, el viaje a Suna fue tenso. Les habían explicado, por supuesto, por qué los enviaban desde Iwa hasta la arena. Kakashi-sensei no había podido terminar de informarles de sus órdenes antes de que Sasuke empezara a moverse, seguido de Sakura poco después. Su maestro tuvo que seguir explicando cómo iban las cosas mientras se movían, pero no se quejó. Probablemente lo vio venir. Había sido así de predecible, considerando todo. Sasuke ya sabía que separar al equipo era una mala idea. Todos sabían el peligro que corría Naruto en ese momento y se alegró de estar en su equipo para poder proteger al rubio. Dios sabía que era demasiado estúpido para hacerlo él mismo, después de todo. Y entonces llegaron las órdenes de que debían separarse. Lo entendía, de verdad. Naruto estaría con otro Jinchuriki y una aldea entera para respaldarlo. Seguramente eso bastaría para mantener a Akatsuki a raya. Además, Konoha necesitaba todos los agentes posibles para que todo marchara bien, con todo lo que estaba sucediendo en el mundo. Y aún así eso no hacía que Sasuke se sintiera mejor por estar lejos de Naruto cuando el rubio más lo necesitaba. Itachi le había fallado.
Y ahora le había fallado a Naruto. Le revolvió el estómago, pero el único alivio fue Eiji. Su otro hermano, quien había salido adelante por Naruto y lo había salvado. Ahora, era el turno de Sasuke de compensar y cargar con el peso del chico de ojos rojos. Casi quiso regañar a Sakura por retrasarlos. Era claramente la más lenta de los tres. Sin embargo, no pudo hacerlo. No mientras veía a la chica de cabello rosa respirar con dificultad mientras exigía su cuerpo al límite como pocas veces lo había hecho. Así que, en cambio, Sasuke solo consiguió frustrarse cada vez más en silencio. Por fin llegaban a su destino, y eso era una bendición, ya que no sabía cuánto tiempo podría controlarse. La arena que lo rodeaba no ayudaba. Sasuke creía que jamás disfrutaría de una misión en el país del viento. Tenía que asegurarse de que Naruto no lo enviara allí una vez que se convirtiera en Hokage. ¿Puedes decirle a Eiji que estamos cerca?, oyó, y giró la cabeza bruscamente, atrapando una araña que se enterraba rápidamente en la arena junto a Sakura. Parecía que la chica había notado una de las invocaciones y le había enviado un mensaje, o que la invocación se había acercado a ella para pedirle ayuda. En cualquier caso, pronto vería a su hermano y se alegró por ello. Lo que no esperaba era que el niño apareciera junto a ellos un momento después. Hola, chicos. ¿Cuánto tiempo sin vernos, eh? Saludó, y aunque Sasuke no habría sido muy expresivo, sin duda habría respondido con algo en circunstancias normales. Sakura probablemente lo habría abrazado o algo así, aunque solo fuera por el alivio de no tener que seguir corriendo hacia Suna. Demonios, incluso Kakashi probablemente lo saludaría con la mano. Sin embargo, parecía que los tres estaban demasiado sorprendidos por un detalle sobre Eiji. Un detalle del que el propio chico era plenamente consciente, considerando la amarga sonrisa que se dibujó en su rostro. Un momento después, levantó el brazo y lo miró con tristeza. ¿No es un espectáculo agradable?, preguntó Eiji, antes de volver a mirarlos. Espero que no sea demasiado feo. En lugar de responder, Sasuke simplemente se acercó a él y lo abrazó. Nunca había sido una persona muy cariñosa físicamente, y mucho menos después de todo el lío con su familia. Sin embargo, no pudo contenerse en ese momento. Estaba tan aliviado de ver a su hermano con vida, consciente de repente de lo peligrosa que debía haber sido la pelea, que no pudo evitarlo. Sin embargo, tuvo algunas palabras mordaces con Kakashi, ya que evidentemente se había olvidado de mencionar algunas cosas sobre los eventos en Suna. Me alegro de que estés vivo, dijo mientras Eiji le devolvía el abrazo. Me alegra que a ti tampoco te vaya tan mal, respondió el idiota, riéndose para sí mismo. Vamos a ver a Naruto para que nos lleve al puesto de ramen que encontró, ¿sí? Claro que encontró uno aquí, refunfuñó Sasuke, aunque sus labios traidores se curvaron hacia arriba. Sin embargo, no se movió, y los demás tampoco. Sakura y Kakashi, sabiamente, guardaron silencio. Fue Itachi, dijo, más que preguntó. Por alguna razón, estaba seguro de ello, aunque nada de lo que le habían dicho apuntara a ello. Lo fue, confirmó Eiji. ¿Lo mataste?, preguntó Sasuke esta vez, sin saber si albergaba esperanzas por la respuesta, ni qué posible respuesta le provocaba esa emoción. En cualquier caso, no lo hice, respondió Eiji, de repente, todo quedó en silencio. Pero lo he capturado. Tiene información importante. ¿No puede hacer nada? ¿No puede escapar? ¿Causar problemas? Sasuke continuó preguntando, sintiendo la boca repentinamente seca. Se atrevía. ¿Acaso quería? No puede, dijo Eiji, antes de mirarlo fijamente. Puedo dejarte verlo, si quieres. Por favor. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Este capítulo y bueno, prepara el terreno para el futuro, sobre todo. Pero eso es lo que hacen el 80% de mis capítulos, ¿no? Si no más, la verdad. Pero esa es la parte divertida, o eso creo. Como construir una estructura de Lego. Las piezas empiezan a encajarse, pero no es hasta que cae la última que se ve el resultado final por un rato. Quizás estoy siendo demasiado metafórico o no me estoy explicando bien. Bueno. En fin, apuesto a que sé lo que tu mente sucia pensó sobre el final del capítulo anterior. Y sí, los degenerados que son Eiji y Kayuya sí que se tomaron de la mano. Dios mío, pensar que mis historias han caído en cosas tan lascivas que pasan dentro. ¿En qué me he convertido? Bromas aparte, espero que hayas disfrutado el capítulo.
Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patre sobre patreon.com/Adriankin enlace de Discord. Discord.gg Weblink pregunta aleatoria. Pregunté esto en com, pero también lo haré aquí, para que puedan obtener la información si no leen esa historia. Tengo curiosidad, ¿qué fandom les gustaría que tuviera un fic escrito por mí? Si quieren participar en esa decisión, solo visiten mi Discord y busquen los canales de votación. Nos vemos. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.